Ok. Nuestra primera expresión dice que tenemos para x la transformada de x multiplicado por el factor s menos 3 y para y es transformada de y afectada por el coeficiente 9 y esto es igual a una expresión f de s. Esta nos queda para resolverlo después. Esta es nuestra primera expresión de la primera función. Ahora la siguiente, vamos a trabajar ahora esta, ¿verdad? Para y. Entonces, trabajemos transformada de y', que es la transformada de una derivada, más 3 por la transformada de y, menos 2 por la transformada de x, y esto es igual a la transformada de menos 1. Eso ya lo podemos resolver. Vamos a ver, 3y menos 2x, ok. Para no perdernos en ningún signo. La transformada de y' es s transformada de y menos f de 0 en y. Y aquí tenemos los valores iniciales. Voy a correr la pantalla. Por favor, no se pierdan. Los valores iniciales dicen que y de 0 es igual a 3. Ok. Entonces yo tendría S transformada de y menos f de 0 y f de 0 es 3 para y. Positivo, ¿verdad? Sí. Entonces adopta el valor negativo de la expresión de la derivada. Más 3 transformada de y. Este es igual a 2, perdón. Todavía no es igual, ¿verdad? Es menos 2 transformada de x, y este es igual a la transformada de 1. ¿Transformada de 1 cuánto es? Menos 1 partido es, sería en ese caso. Ah, sí, ya lo tengo. Muchas gracias. Sí, yo necesito que participen. Muchas gracias. Ok, entonces, ok. Me interrumpen cuando no entiendan algún número. Vamos entonces ahora a ordenarlo de la forma en que teníamos allá la primera ecuación, teníamos x primero y después tenemos y. Entonces para x en este caso solo tenemos esta expresión de acá que es menos 2 transformada de x, ¿sí? Otra vez, ahora vamos a ordenar lo que se refiere a y, y tenemos entonces para y más s más 3, el factor común es y, ¿verdad? Es este término de aquí y este término de acá, s más 3, por el factor común transformada de y en el otro extremo entonces dejamos menos 1 sobre s con un 3 que tenemos acá, que pasaría con signo positivo, más 3. Y de esta forma ya lo tenemos conforme a nuestra primera expresión resuelta. Vamos a escribir las dos aquí. Voy a borrar entonces esta línea. Vamos a escribir la que tenemos arriba que dice S menos 3 transformada de X más 9 transformada de Y es igual a 1 sobre S cuadrado menos 1. Ahora sí tenemos nuestras dos expresiones. Este es un sistema de ecuaciones a resolver por la transformada de Laplace. Y en este momento las tenemos en una situación en donde pues tenemos que ingeniárnosla para poder
o eliminar un término y poder encontrar el valor de la transformada de X o la transformada de Y. En este preciso momento nosotros es como hemos resuelto todos los sistemas de ecuaciones. Vean, aquí tenemos la columna de la transformada de X y aquí tenemos la de transformada de Y. Y aquí tenemos nuestro vector resultante. Entonces, nosotros podemos jugar con los coeficientes. Los coeficientes son los que están adelante de cada una de las variables a resolver. Este es coeficiente. Este es el otro coeficiente. Y este es nuestro vector resultado, ¿verdad? Estas son nuestras variables. Variable X, variable Y. Con nuestros coeficientes nosotros podemos jugar para que sumándolos eliminen nuestras variables. Pero en este caso vemos que nuestros coeficientes dicen S más 3 y el otro es 9. No podemos tener un valor sumado, multiplicado, dividido para S más 3 que nos dé 9. O 9 no le podemos sumar S más 3. O un dato que nos dé S más 3 y se elimine. Lo mismo para el caso de la transformada de X. Si en algunas situaciones ustedes pueden hacer eso, pues enhorabuena. Nuestros coeficientes pudieran ser solamente números reales, no tenemos ningún problema. En este caso, precisamente, nosotros no tenemos coeficientes como valores reales nada más. Tenemos f de s también. Entonces, en este momento, nosotros podemos aplicar cualquier otro resultado, cualquier otro procedimiento, perdón, para encontrar y despejar transformada de X o transformada de Y, que es nuestro objetivo. Bien, nosotros vamos a utilizar entonces el procedimiento de la ley de Cramer o como hemos conocido nosotros, por determinantes. Ustedes en sus otros cursos han conocido resolverlo por determinantes y es donde ordenamos nosotros nuestros coeficientes y nuestro vector resultante para poder encontrar el valor de una variable. El procedimiento de la ley de Cramer o de determinantes indica esto. Vamos a trabajar en primer lugar para la transformada de X. La transformada de X nos pide entonces, si trabajamos por determinantes, establecer un cociente en donde tengamos como denominador los coeficientes de X y de Y. Esto es sencillo para el denominador, porque por ejemplo nosotros tenemos aquí menos 2 y abajo S menos 3. Y para Y tenemos S más 3 y 9. ¿Sí? Estos determinantes ya lo hicieron ustedes en algún momento cuando trabajaban sus matrices en intermedia 1. Ok, para el numerador es el que debemos ponerle atención. El numerador dice que si estamos trabajando para la transformada de X, entonces X no debe aparecer en el numerador. Por ejemplo, la columna de los coeficientes de X no deben aparecer acá. ¿Sí? En este punto no debemos de tener nosotros los coeficientes de X. Entonces, en su lugar, nosotros vamos a colocar nuestro vector solución, que es menos 1 sobre S más 3 y 1 sobre S cuadrado menos 1. Vamos a escribirlo mejor porque está un poquito apretado aquí. Vamos a ver, dice menos 1 sobre S. Ese es el menos 1 sobre S más 3 y 1 sobre S cuadrado menos 1. 1 sobre S cuadrado menos 1. Para la columna entonces en donde nosotros, para nuestra primera columna del numerador, nosotros tenemos el vector solución. Para la siguiente columna, como no estamos trabajando Y, entonces sí podemos ubicar los valores de Y. Ok. Valores de Y dicen
S más 3 y 9. Ok. Voy a dejar un momento ahí para que ustedes puedan ver. ¿Hay alguna duda hasta acá? Por el momento no. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros ya tenemos un cociente establecido acá. Y esta es la clave del resultado, porque ahora todo lo demás es puramente una cuestión algebraica, en donde vamos a hacer la multiplicación de nuestros determinantes en forma cruzada. Vamos a multiplicar 9 por menos 1 sobre S más 3 menos, ahora tenemos esta expresión 1 sobre S cuadrado menos 1 por S más 3. Ahora vamos a trabajar el denominador. Y dice 9 por 2, 18. Sería entonces menos 18. Menos la multiplicación entonces de S menos 3 por S más 3. Todo esto ya es puramente algebraico, entonces nosotros vamos a hacer la multiplicación de el numerador, que nos queda menos 9 sobre S más 27. Estamos trabajando esta parte de acá. Y en este caso, menos por todo lo que venga. Vamos a tener S sobre S cuadrado, que es el primer término. Nos queda 1 sobre S. El siguiente es menos S. El siguiente término, que va a ser este, es positivo 3 sobre S cuadrado. Y el último, que es este de aquí, que es menos 3. Ok. S sobre S cuadrado nos dio 1 sobre S, menos 1 por S da menos S. El siguiente es 3 sobre S cuadrado y el último menos 1 por 3, da menos 3. Ok. Con eso terminamos el numerador. Y tenemos abajo entonces producto por la diferencia de dos cantidades que, ¿cómo es que nos queda? Menos 18 menos, ¿cuánto es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades? Okay. ¿Estamos bien así? Sí, sí, así está bien. Gracias. Entonces ahora vamos a correr nuestra pantalla. Vamos a trabajar aquí nuestra expresión. Menos 18 menos, en este caso nos queda menos S cuadrado menos 9, ¿verdad? No, más 9. Más 9, muchas Sí. gracias. Y esto lo podemos, ¿sí? Vamos a ver. Ok. Entonces abajo tenemos la expresión que es igual a menos 18 más 9 es menos 9. Tendríamos entonces menos S cuadrado menos 9. Por favor, corríjanme si estoy mal. Y ahora vamos a trabajar aquí el numerador.
El numerador tenemos entonces menos 9 sobre S más 27 menos 1 sobre S. Estos dos ya los podemos unir, ¿verdad? Más S menos 3 sobre S cuadrado más 3. Ahora sí, igual a todo esto, ¿verdad? Igual a lo que viene ahora. Vamos a unir entonces menos 9 menos 1. ¿Cuánto de aquí? Menos 10 sobre S. Y ahora tenemos una sola S, ¿verdad? Entonces vamos a colocar más S. Tenemos entonces, vamos a ver, 27 y 3. Podemos unirlo de una vez. ¿Qué nos quedaría? 30. Permítanme, jóvenes. Permítanme un momento. Sí, entonces hablábamos de que nos queda 30. O sea, tenemos ese y aquí nos queda más 30. Ya tenemos entonces 27, ya tenemos 3. Vamos a ver qué pasó aquí. Nos borró todo. Vamos a ver si puedo regresar. Ahí estamos. Entonces tenemos menos 10S, tenemos más S, tenemos más 30 y nos queda únicamente, creo que ya estamos, ¿verdad? Tenemos este punto, tenemos S también ya del otro lado, tenemos, ahora solo nos queda menos 3 sobre S cuadrado. ¿Sí? Si ordenamos, entonces nos queda menos 3 sobre S cuadrado, menos 10 sobre S, más S, más 30, dividido, menos S cuadrado menos 9. Que esto lo pudiéramos expresar como un negativo, en donde tenemos menos S cuadrado más 9. Listo. Ahora nosotros podemos decir que nuestra transformada de X es igual a toda esta expresión. ¿Pero qué es esta expresión? Bueno, es un relajo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Nosotros podemos entonces ahora tener menos 3 sobre S cuadrado partido menos S cuadrado más 9. Jóvenes, si nos quedamos sin tiempo, vamos a empezar otra vez. S cuadrado más 9. Tenemos que resolver toda esta expresión que nos está dando. Menos 10 sobre S partido menos S cuadrado más 9 más S sobre menos, este menos de aquí abarca todo, ¿verdad? Menos S cuadrado más 9. Aquí ya pueden ver ustedes cómo se va a resolver esta. Esta de aquí es estos dos casos primeros, este y este. Nos vamos a tener que ir a fracciones parciales. En este último sí ya vemos que es directa la respuesta, ¿verdad? Tenemos un S cuadrado más 9 y tenemos un S arriba. Esto es coseno. ¿Ok? Y el último es más 30 sobre menos S cuadrado más 9. Ok. Por favor, me indican si hay alguna duda en cuanto a la escritura. ¿Sí? Si nos quedamos sin tiempo y se apaga la sesión, el tiempo restante nos quedan 8 minutos. Entonces vamos a iniciar otra y yo les mando a ustedes de nuevo el ID. Ok. Vamos entonces con la transformada de X es igual a
Aquí sabemos que S cuadrado más 9 es sobre 1. Entonces nosotros vamos a tener el signo, lo podemos eliminar. Y nos queda 3 sobre S cuadrado por S cuadrado más 9. Menos, aquí tenemos 10 sobre, el signo también nos puede quedar positivo, y entonces tenemos S por S cuadrado más 9. Y en este otro caso también tenemos más, perdón, es menos, ¿verdad? El signo nos queda menos S sobre S cuadrado más 9. Aquí creo que está un poquito feo esto. S al cuadrado más 9. Y también nos queda menos 30 sobre S cuadrado más 9. Esta última ya sabemos que es seno, ¿verdad? El anterior tiene una S arriba, por ejemplo, esta que tenemos aquí, esto vemos que es coseno. Esto es seno. Esta de aquí nos manda fracciones parciales y esta de aquí también fracciones parciales. Y es un poquito más compleja la primera, ¿verdad? Porque tenemos ese cuadrado. Tenemos que trabajar primero A sobre toda la expresión, B sobre toda la expresión, y después tenemos un S cuadrado más 9. Esta es una solución. Vamos a empezar con esta, la número 1, ¿verdad? Entonces, únicamente vamos a trabajar ahorita la primera para resolverla. Las últimas ya vimos que son fáciles. Estas dos de aquí son directas. Esta es fracciones parciales. 3 sobre S cuadrado más 9 es igual . Entonces tenemos A sobre toda la expresión, ¿verdad? S cuadrado por S cuadrado más 9. Más B. Perdón, vamos a trabajar entonces primero para A sobre S. B sobre S cuadrado. Ese es el primer término. Más, en este caso la última expresión, como solo tiene exponente 1, va a ser una sola vez, pero nuestra expresión interna nos obliga a poner A, B, sería C, S más D sobre S cuadrado más 9. Sí. Esa es entonces nuestra forma de resolver ahorita. Esto nos queda igual a multiplicado por S por S cuadrado más 9, y ya eliminamos una S, más B multiplicado por S cuadrado más 9, ya eliminamos el S cuadrado, ¿verdad? Con su denominador. Más CS más D por S cuadrado. Sí. Si lo trabajamos, nosotros obtenemos que AS cubo más 9AS. Más aquí tenemos entonces BS cuadrado más 9B más CS cubo más DS cuadrado. Ahora sí, todo esto es igual a ¿qué? A 3. Muy bien, entonces vamos a trabajar los S cubo, y nos dice que A más C
A más C es igual a, no tenemos ese cubo al otro extremo, entonces A más C es 0. Ahora trabajemos los S cuadrado. S cuadrado, entonces tenemos que B más D es igual a 0. No tenemos S cuadrado. Trabajemos ahora S. Es el único que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que 9A es igual a 0. Porque no tenemos S en el otro extremo. Entonces sabemos que A es igual a 0. 0 dividido 9 es... Entonces ya podemos saber cuánto vale C también, ¿verdad? Sabemos que C entonces vale 0. Si ya vale 0, entonces C también vale 0. Ahora nos queda únicamente 9B. 9B es igual a 3. El único que tiene su coeficiente ahí. Entonces B es igual a 3 novenos. Si B es 3 novenos, entonces D es igual a menos 3 novenos. ¿Verdad? De esta de acá. Tenemos cuánto vale B, D, C, A, B, C, D. Ya tenemos todo. Entonces está resuelto ahora nuestra expresión. Vamos a reducir un poco para que podamos ver que 3, esta es solo la primera que estamos resolviendo. 3S cuadrado por S cuadrado más 9. Podemos expresarla entonces de esta otra forma. Pero A es 0, entonces no nos queda nada. Más B, que es 3 novenos sobre S cuadrado. B es 3 novenos positivo sobre S cuadrado. Muy bien. Más C. C es 0, pero D no es 0, entonces nos queda menos 3 novenos. Un minuto, jóvenes, y yo vuelvo a iniciar la sesión y les envío otra vez el... D es 3 novenos sobre S cuadrado más 9. Entonces yo ya puedo resolver la primera expresión. Como ven acá, yo ya puedo resolver la primera expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora nos toca resolver esta otra, que es también por fracciones parciales. Y las otras dos son directas. Ok. Entonces, si se corta, jóvenes, volvemos a empezar. Por favor, no olviden que aquí estamos con nuestra primera fracción parcial del término que tenemos que resolver. Copiemos ahora el segundo